Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana, como cada miércoles a las 7 de la noche. Nosotros nos reunimos para conversar con ustedes en los temas de coyuntura, para trabajar con los especialistas y conocer exactamente cuáles son las propuestas de solución. El día de hoy vamos a tener el tema emergencia ambiental, derrame de petróleo. Este derrame de petróleo que ha golpeado fuertemente a el área del país donde la actividad era la pesca, que ha sido un daño ambiental muy grande y que definitivamente a esta altura del año, donde recién estamos empezando, ya incluso se están tomando algunas acciones legales. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, así iniciamos Ventana Sanmartiniana. Hola, Eris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y también a nuestro público que nos acompaña todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Sin duda alguna, este es un tema muy preocupante porque evidentemente se tuvo que declarar en emergencia ambiental. Se ha recibido la solidaridad de diversos países de todo el mundo. España alcanzó la solidaridad a nuestro país por el derrame de petróleo y también ofrece una ayuda, ¿no? Y esto evidentemente se tiene que analizar desde el punto de vista si hubo negligencia o no, impactos y consecuencias, y qué es lo que tenemos que hacer o cómo reaccionar frente a una situación que se pueda presentar de la misma manera. Y es por ello que el día de hoy tenemos invitados que nos van a hablar y van a analizar este tema. Vamos a presentar en primer lugar a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, Eric. Buenas noches, doctora Fabiola, doctor Gustavo. Definitivamente es preocupante lo que estamos haciendo nosotros con nuestro medio ambiente y esa preocupación se hace cada vez más grande cuando tenemos un Estado ausente, ¿no? Porque definitivamente lo que ha ocasionado ese derrame de petróleo, quizás el daño que se causa es irreversible, pero a mí lo que me preocupa es un poco la ausencia del Estado en las medidas que se han tomado, ¿no? Definitivamente no es el único caso en el mundo donde ha habido este mismo problema. Y definitivamente la actitud de las empresas y la actitud del Estado ha sido totalmente diferente. Uno de los últimos, en 2010, fue Deepwater de Horizon, que definitivamente fue un desastre en el Golfo de México, pero que ocasionó definitivamente que hubiera una actitud, una respuesta del Estado totalmente diferente, ¿no? Y creo que las medidas que se hicieron fueron medidas que no corresponden a lo que se ha hecho acá, ¿no? Se hizo incendios controlados, filtración de agua en alta mar, se hizo recolección y procesamiento de agua. Aquí hemos esperado que el agua llegue a la costa, que contamine las costas y que cause ese daño tan grave donde el Estado, creo que en lugar de tomar medidas de emergencia como debía tomar la compañía Repsol, que es una empresa que tiene realmente la solidez necesaria y creo los seguros que le pueden cubrir este tipo de desastres, debió tomar las medidas más oportunas. Por eso es que me gustaría que a través de la doctora Fabiola y el doctor Gustavo veamos realmente si la participación del Estado dentro del desastre ha sido la oportuna y si la empresa realmente trató de soslayar la gravedad de este desastre ecológico y tomó las medidas adecuadas, o de lo contrario, hemos profundizado realmente este desastre a través de que no se ha hecho lo que debía haberse hecho. Gracias, Lorena, y bienvenida, doctora Fabiola y doctor Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias al director universitario de la filial sur, el doctor Jaime Mujica Calderón. Y ahora vamos a compartir con ustedes un extracto de un video de cómo diversos medios de comunicación y las redes sociales también informaron acerca de esta emergencia sanitaria que es el derrame de petróleo. Entonces, observemos este video y sobre todo para que ustedes lo puedan también analizar. Adelante, vamos con el video. ¿Por qué no quieren dar la cara? ¿Por qué no quieren decir la verdad? De una voz que se tiene que escuchar en el mundo. Estas empresas transnacionales que han extraído recursos naturales de países latinoamericanos que a veces, atemorizados por los grandes millones de dólares, se dejan explotar. Lamentablemente este es el resultado de a veces confiar en esas transnacionales como Repsol. Ahorita, Antonio Brufau, su presidente, no se presentó en las primeras comisiones donde el ministro de Medio Ambiente del Perú
lo citó. Me encuentro en la zona del desastre. Estoy aquí, en Ventanilla, en donde sucedió la catástrofe, uno de los desastres ecológicos causados por el hombre más dañinos y representativos de los últimos años en el planeta Tierra. 6,000 barriles de petróleo que por un error de Repsol hoy en día están contaminando las costas de Lima, Perú. Hay cientos de especies animales que han perdido la vida. El petróleo, más del 80%, está constituido por hidrocarburos. Esos miles y miles de litros de petróleo desprenden gases tóxicos que le hacen daño a las aves, a los lobos marinos, pero ¿saben qué? También a los seres humanos, también a nuestros hermanos peruanos, y este daño ecológico no hay cómo hoy repararlo. ¿Por qué no quieren dar la cara? ¿Por qué no quieren decir la verdad? Muy bien, ha sido un extracto del video de cómo se ha estado informando de este desastre ambiental a nivel internacional. Vamos, Eric, continuemos con nuestra transmisión. Así es, son las 7:09 y ya tenemos el preámbulo, ya tenemos el tema sobre la mesa. Quiero ahora presentar a la doctora Fabiola Muñoz para que ella, como ex ministra del Ambiente, nos pueda dar su perspectiva, su comentario, información que maneja también sobre este derrame de petróleo, este desastre ambiental en nuestro país. Doctora Fabiola, un gusto tenerla en Ventana Sanmartiniana. Muchas gracias. Parece que hay problemas de conexión. Mientras tanto, les recordamos a ustedes que pueden dejar en el chat las preguntas correspondientes para nuestros invitados. Ahora sí, doctora, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Sí, bueno, sí. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Y también quería decir, como se ha visto en el extracto del video, que realmente esta es una catástrofe ambiental, ¿no? Y lo ambiental es un tema que nos toca a todos y a todas. Una de las cosas que nos ha sorprendido a muchos es la falta de entendimiento al inicio de este suceso, del impacto que un derrame de petróleo puede traer, ¿no? Yo quiero dividir un poco los comentarios en estos 15 minutos que vamos a compartir en 5 aspectos, ¿no? Para compartir con ustedes algunas ideas acerca de los impactos que se tienen, que no son solamente ambientales, ¿no? El primero, y quizás más evidente, es justamente el impacto que podemos ver en el agua, en la costa, en la roquería, en la fauna silvestre, ¿no? Ese impacto que afecta lo que nosotros tenemos como capital natural. Nuestra biodiversidad es, en un país megadiverso como el Perú, extraordinaria, pero también altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por un lado, pero también altamente vulnerable a situaciones como esta, ¿no? En la que no solamente tenemos el impacto propiamente dicho del derrame, sino un impacto que para mí también, como se ha mencionado, como lo mencionaba el doctor, es muy importante, que es la falta de capacidad del Estado para atender una situación como esta. Creo que en el tema ambiental ni siquiera todavía estamos dimensionando adecuadamente el impacto que se está teniendo. La mayor, digamos, o la mayor preocupación que se ha dado es porque el petróleo efectivamente ha llegado a la playa y, como bien se ha dicho, esto se debió haber controlado en el mar. Es mucho menor el impacto que se hubiera generado si es que se hubiera controlado antes de que llegue a tocar la costa. Y no solamente tenemos un impacto en lo que estamos viendo, en la superficie, tenemos un impacto también generado por los sedimentos. Yo escuché en alguna presentación al presidente de Repsol que decía que en realidad el petróleo solamente flota y que no hay sedimentos. Creo que eso no es correcto, ¿no? Hay algunos estudios, especialmente que se han hecho sobre derrames de la Amazonía,
Y lo que sabemos es que sí hay forma en la cual el petróleo se puede sedimentar. Entonces también tenemos un tema en el fondo marino, tenemos un tema con la biodiversidad que no vemos, pero que son los peces, los moluscos, las algas, una serie de componentes de estos ecosistemas, que son ecosistemas que tienen una complejidad muy interesante, muy importante, y constituyen justamente elementos que hacen que nosotros tengamos uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Entonces, todo esto se trastoca con un derrame de esta naturaleza. Si pasamos del tema ambiental al tema social, lo que estamos viendo también es un grupo de personas directamente afectadas, que son los pescadores que no pueden salir a pescar. Pero no solamente tenemos pescadores, es una temporada de playa. Yo veía algunas noticias, los emprendedores que han con mucho esfuerzo adquirido un crédito para comprar, no sé, ropas de baño o juguetes para los niños y después van a venderlos en la playa. Los heladeros, ¿no? La gente que prepara en los restaurantes la comida esperando que masivamente la gente se acerque a las playas. O sea, hay una cadena de actores, de proveedores que se están viendo afectados por eso. También están los transportistas, ¿no es cierto? Porque la gente llega, se transporta. O sea, hay una serie de actores que están siendo afectados y hay un componente social muy fuerte. Y ahí también hemos visto mucha ineficiencia del Estado y de la empresa para poder organizar una respuesta efectiva. Porque lo cierto es que la gente, por ejemplo, los pescadores, tienen que comer todos los días. La gente de los restaurantes que se ha quedado sin trabajo tiene que comer todos los días. Entonces no pueden estar esperando a que se calcule si les van a dar bono o canasta o lo que fuera. Entonces esa respuesta es una respuesta inmediata. Alguien me decía, ¿qué opina del tema de las canastas? Bueno, por supuesto que si alguien te da algo para comer, eso es una ayuda, pero la situación que tenemos que entender es que cuando uno gana un sueldo, ¿no es cierto?, tiene recursos para pagar una pastilla si se siente mal, para pagar un doctor, tiene recursos para otras cosas que no son solamente la comida, y las personas no necesariamente tienen como única fuente, digamos, de gasto la comida. Eso es importante, por supuesto, para vivir, pero, por ejemplo, la educación, no la puedo pagar con una canasta de víveres. Entonces es muy importante que entendamos la dimensión también del impacto social que esta situación genera. Y si pensamos no solamente en el tema del impacto social, sino pensamos, o del impacto ambiental, hay un tercer componente que se ha mencionado más o menos, que es el tema de gobernanza, ¿no? Cuando queremos hacer frente a situaciones críticas, es fundamental la institucionalidad, es fundamental la gobernanza, que significa la forma como nos ordenamos para tomar decisiones, para enfrentar crisis, para hacer política pública, ¿no?, para gestionar, para articular al sector público y al sector privado. Y lo que hemos visto en esta crisis es que en este momento en el país hay una situación de total desarticulación, por lo menos es mi percepción, entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado. Yo no he visto hasta ahora realmente un liderazgo visible que nos diga, bueno, hemos tenido esta crisis, lo que vamos a hacer es organizarnos de esta manera, tenemos estos frentes de atención y la respuesta conjunta que vamos a dar es esta, para usar de manera más eficiente los recursos. Entonces, creo que este es un elemento que al impacto ambiental, al impacto social, al impacto, digamos, económico que también se ha generado por toda esta situación para la gente, se le suma la falta de gobernanza clara, de una organización para hacerle frente a una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Y ahí hay un cuarto elemento, ¿no?, que a mí me parece que es de verdad bien, bien importante y que siento que contribuye a generar esta situación de ¿qué pasa?, ¿no? O sea, es el tema de comunicaciones. Uno de los temas más importantes en tiempos de crisis es que se debe comunicar de manera muy clara, de manera muy transparente. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho
a estar comunicados de lo que se está haciendo, porque finalmente la afectación que se ha generado es a nuestro capital natural, o sea, nosotros somos dueños también de esto que tenemos en el país, que son nuestros espacios naturales, nuestra biodiversidad. Entonces, es muy importante que entendamos que la comunicación no se hace a través de hojas de comunicados. La comunicación tiene que ser un acto mucho más humano, mucho más empático. Y ahí me voy a referir al último punto que quiero tocar, que ha sido la forma como se enfrentaron los primeros días de esta crisis, ¿no? Yo lo he dicho en anteriores oportunidades, en algunas entrevistas que he dado al respecto, y lo que creo que ha faltado no solamente es capacidad para dimensionar adecuadamente el impacto de esto que ha sucedido, sino también empatía, ¿no? O sea, yo, la primera persona en la empresa que vi declarando, lo que me mostraba es que no tenía ninguna empatía con lo que nos estaba pasando a nosotros como ciudadanía, que estábamos realmente afectados por lo que veíamos en las imágenes y por el impacto que veíamos que esto estaba generando, ¿no? Lo segundo es esta respuesta que tiene el Estado, ¿no? De, en realidad, no organizar una respuesta rápida. Entonces, ahí la capacidad de responder a la altura de las circunstancias, creo que es algo que se ha dejado notar. Si lo miramos desde otro lado, creo que la respuesta de la sociedad con un tema de solidaridad, ¿no? Con un tema de la juventud yendo, tratar de ir a salvar a los animales que pueda, ¿no? De diferentes especies, creo que ha sido una respuesta bien importante, porque lo que a mí por lo menos me da como mensaje es que sí nos importa. Y no solamente los jóvenes, ¿no? Han habido muchos actores que se han movilizado en esto. Lamentablemente, sin ningún tipo de guía de parte del Estado, ninguna información de cómo poder contribuir adecuadamente. Y ahí quisiera terminar dando algunas ideas justamente sobre este tema, ¿no? Son muchos los actores que en este momento no están teniendo capacidad de empleo, no están teniendo capacidad de generar recursos, ingresos. Y estamos viendo que están concentrados en un determinado lugar, ¿no? Ventanilla fundamentalmente, pero no solamente Ventanilla. Yo diría que el Callao en su conjunto, porque la economía local se mueve, ¿no? Se articula. Y la vez pasada me preguntaba, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Qué es lo que realmente podríamos hacer? Porque claro, hay una forma, que es a través de donaciones. Profonampe emprendió una campaña, ¿no? Se ha difundido mucho, han recolectado algo de recursos. Por supuesto que se necesita más para poder tener una ayuda directa, pero esa es una posibilidad. Pero hay gente que no tiene necesariamente los recursos para hacer una donación, ¿no? Entonces quiere contribuir con víveres. Yo creo que no ha estado suficientemente clara la ruta de la contribución, de la colaboración. He visto también el día de ayer que ha salido una iniciativa de la gente de Pongo el Hombro, ¿no? Que creo que está ayudando a organizar cómo la sociedad puede contribuir. Pero la vez pasada conversaba con la gente, por ejemplo, de la Cámara de Turismo, ¿no? Y una cosa que podríamos hacer nosotros es ir al Callao, consumir en el Callao, ir a ver cosas tan lindas como Callao Monumental, o al mismo Ventanilla, que hay un lugar maravilloso, que son unos humedales que casi no conocemos. Ventanilla tiene 2 zonas de humedales muy bonitas. Ahí hay mujeres que trabajan con la totora de los humedales, que hacen artesanía, tienen algunos elementos y la venden, ¿no? Imaginemos nosotros que empecemos una campaña para promover Visita Ventanilla.
no vayas al derrame, porque claramente ahí lo que hay que hacer es buscar cómo la respuesta tiene que ser lo más eficiente para la limpieza, la contención en el mar, la limpieza y después toda la remediación. Pero sí podríamos hacer nosotros un trabajo de difundir las cosas que uno puede encontrar en un distrito como Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. Y entonces, en vez de irnos el fin de semana a otro lugar, podríamos ir el fin de semana a Ventanilla y podríamos comprarle al heladero y podríamos comprarle al restaurante y podríamos comprar, o sea, hay muchas oportunidades si trabajamos de manera articulada. Y en ese sentido, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre qué tendríamos que hacer para que esto no solamente no nos vuelva a pasar, sino que tengamos un plan de acción. ¿Existe un plan de contingencia de la empresa? Sí, por supuesto que existe. Legalmente es un requerimiento. Sin embargo, estoy casi segura que nunca se han puesto a pensar que les podría pasar una situación como esta. Entonces, claro, yo tengo el plan, pero como nunca lo he aplicado, ni tampoco lo he practicado como quisiéramos, a ciencia cierta, al 100%, la verdad es que pensaba como empresa probablemente que nunca me iba a pasar y me pasó. Entonces, solo para terminar, el mensaje para mí es que tenemos que tener capacidad de prospectiva positiva y negativa también. Y hoy día tenemos que actuar. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ha sido la doctora Fabiola Muñoz Todero, ex ministra del Ambiente. Bien, ahora vamos a invitar, y es el turno del doctor Graciano del Carpio Tejada. Él es presidente del decano del CONRED y también es decano del Colegio de Biólogos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Su audio, doctor, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente, Vamos a recuperar. les hablo como biólogo marino, es mi especialidad. Debido a estos derrames de petróleo vertidos al mar son devastadores, ¿no? Producen vertidos de grandes manchas muy concentradas y forman extensas zonas, ¿no? Con ese petróleo. Nosotros sabemos que el petróleo son compuestos que tienen menor densidad que el agua, ¿no? Y por lo tanto flotan, pero no siempre, ¿no? Hay veces, en muchos países antes de, y también nosotros hemos hecho, pues no teníamos las técnicas necesarias como para poder solucionar un problema de estos. Anteriormente, cuando se daban pequeños derrames, lo que hacían es echar detergente. El detergente se unía al petróleo, adquiere más peso, entonces ya no es menos denso, adquiere más peso y va al fondo. Por lo tanto, a veces desaparece el problema de nuestra vista, pero se agrava, como bien claramente lo dijo la doctora, va hacia el fondo. ¿De qué manera llega el petróleo al mar? Hay varios factores. Uno es, por ejemplo, los petroleros en las operaciones de descarga, casos accidentales, ¿no? Los navíos y que responsablemente limpian sus bodegas y vierten los aceites usados. Por los ríos, ¿no? Que drenan hacia el mar los hidrocarburos residuales. Por otro lado, y es el caso nuestro, por las refinerías y las industrias petroquímicas instaladas en las zonas portuarias, que es el caso que se ha dado. Los derrames de petróleo se vienen dando. Esto no es una rareza. Lo que sí va bien es el más grande desastre que ha habido, ¿no? De los derrames, yo actualmente estoy envolviendo. Acá hay 2 empresas que dejan el petróleo. El derrame ha sido de crudo, pero en este caso nos deja petróleo, nos deja gasolina, ¿no es cierto? Anteriormente he visto pequeños derrames, nunca de magnitud de esto, ¿no? Pero deja una enseñanza. Ahora veo a una de las empresas que está operando con la manga puesta ya, ¿entienden? Entonces eso es muy necesario y creo que esa es la enseñanza de lo que ha ocurrido ahora. Este derrame ocurrido en Lima es el desastre, sin duda, un desastre ambiental
más grande que ha ocurrido en el país, son 6.000 barriles de petróleo, ¿no? Y mientras más nos demoremos en realizar la limpieza, lógicamente que más se tardarán los ecosistemas en restaurarse entre comillas, porque vamos a conversar ahorita y nos vamos a dar cuenta que en algunos casos estos podrían ser irreversibles. En algunos casos, dada la magnitud del problema, podría ser irreversible. En este caso estamos conversando de petróleo crudo, ¿no es cierto? El petróleo crudo es un conjunto de varios hidrocarburos y otras sustancias, ¿no? Que algunas son volátiles y que se van evaporando en el primer día, ¿no? O sea, se van produciendo unos gases y luego van quedando los hidrocarburos más pesados. Por eso le decía de que hay gente muy entusiasta, ¿no? Quieren mucho la naturaleza y están haciendo el trabajo de limpieza, ¿no? Sin la vestimenta apropiada. Eso tampoco es bueno, porque hay gases que son volátiles, ¿no es cierto? Y podría terminar también haciendo daño a la gente que realiza esta loable labor. Luego los hidrocarburos pesados, como todos no son solubles, van bajando, van quedándose, por ejemplo, el alquitrán. En este caso, miren, la corriente va de sur a norte, ¿no es cierto? Influenciada también por los vientos. Hay manchas que van dirigiéndose un poco hacia adentro del mar, pero la mayor parte, lógicamente, va hacia el norte y dirigiéndose hacia la costa. Por lo tanto, este daño quedará en la parte intermareal de la zona costera, ocasionando un gravísimo daño. Esta zona intermareal es la que está, digamos, entre la marea alta y la marea baja, y es la zona quizás más productiva del ecosistema marino. Y es ahí donde finalmente va a quedar, donde se va a agravar más el desastre, ¿no? Ahí podría llegar a las playas abiertas, ¿no? Donde arena o de canto rodado, y ahí vamos a ver en la orilla unas bolitas, ¿no? Unas bolitas de petróleo con arena, ahí es el alquitrán, ¿no? Y que ahorita también vamos a ver el daño que hace a los crustáceos, que forman una parte importante de la cadena alimenticia. Y por otro lado, también este petróleo va a ir al ecosistema rocoso, donde ahí está una enorme cantidad de animales, ¿no? Que aparte de formar parte de la cadena alimenticia, son zonas de trabajo de la pesca artesanal. Y estoy seguro que así como va la situación, va a ser un sector que actualmente es deprimido y va a pagar muy graves las consecuencias de esto. Entonces, estas poluciones, estas contaminaciones, ¿no?, accidentales pueden producirse en el momento de la carga y descarga, en este caso, ¿no?, la descarga, ¿no es cierto?, de los tanques, o bien durante el transporte, que es durante las operaciones offshore. Esas operaciones offshore le llaman cuando los pozos de petróleo no están sobre la tierra, sino que pueden estar en mar, pueden estar en lagos, pueden estar en lagunas, ¿no? Estos pozos se explotan desde plataformas, ¿ya?, que pueden estar sobre el fondo del mar o sobresaliendo del agua, flotando, anclados en el fondo marino. Eso sí no lo tenemos a cuenta nada, también hay parte de esto, pero no se han producido derrames de esta magnitud, ¿no?, que quizás podría ser un poco más frecuente. Ahora vamos a ver de qué manera, yo les decía al iniciar esto, que podría ser hasta cierto punto irreversible. ¿Por qué les digo irreversible? Hablemos de los eslabones de la cadena alimenticia, en este caso, hablemos del zooplancton. El zooplancton es una clase de plancton, pues, animales muy pequeños que se alimentan del fitoplancton, pero este zooplancton, que le llaman los limpiadores de la columna de agua, es decir, van a consumir el petróleo que está ahí. No tenemos cantidad de zooplancton, por eso tenemos el mar más productivo del mundo. Van a consumir el zooplancton y luego van a ir pasándolo a los demás eslabones de la cadena alimenticia. Y esto se acumula, ¿no es cierto? Por lo tanto, este daño va a llegar hasta las especies más grandes, digamos, de la cadena trófica. Entonces, hay también otras formas, cómo poder tratar de menguar este derrame. Y yo les digo una cosa, hemos hablado incluso de cabello, hemos hablado de pluma, hemos hablado de terrín.
Lo cierto es de que esto más se ha dado en práctica, digamos, de laboratorio, porque jamás en un derrame se ha producido en el país y hemos hecho eso. No tenemos la experiencia necesaria. Con eso no estoy desanimando a los jóvenes, lo admiro, ¿no? El trabajo que están haciendo actualmente, que realmente no es lo más adecuado, ¿no? No es lo más adecuado. Lo más adecuado es tener los planes de contingencia, sacar sus mangas, ¿no? Y estar preparados para un evento de esto, lo que no se ha hecho en absoluto, por la irresponsabilidad y descuido de la empresa, sin duda alguna. Entonces, esto va con el zooplancton, nos va pasando a toda la cadena, ¿no es cierto? Y termina contaminando a las demás especies que completan la cadena alimenticia. Entonces, este zooplancton que se asimila, ¿no? Que asimila esta parte de petróleo que ha ingerido, y por lo tanto se va constituyendo en la forma más importante de introducir todos los hidrocarburos potencialmente peligrosos en la cadena trófica. Y esto no es a corto tiempo, ¿no? No es a corto plazo, sino que podría durar mucho tiempo, y que pueden pasar como efectos genéticos. Ahí la reproducción probablemente no se da en las mejores condiciones, ¿no? Y va alterando genéticamente a las especies. Eso no lo vamos a ver. Y ahí va lo que denomino como irreversible, tal vez, ¿no? Hablemos de cómo los organismos van teniendo estos problemas, cómo van sintiendo este terrible daño que se ha hecho al ecosistema. En el caso, por ejemplo, de las ostras, los mejillones y otros moluscos, ¿no? Que habitan en la zona intermareal, constituyen una importante riqueza comercial, porque ahí está la zona donde trabajan los pescadores y están la mayor parte de los moluscos, ¿no? Los moluscos filtradores, y como filtradores ingieren pues las partículas que están en suspensión en el agua, ¿no? Aquí también hay una serie de otros recursos, por ejemplo, los mariscos, ¿no? Que son rápidamente alterados cuando se dan esta presencia de agentes contaminantes como es el petróleo. ¿Qué pasa con los peces? En el caso de los peces, pareciera ser poco afectados por cuanto tiene una migración bastante rápida, ¿no es cierto? O sea, pueden escapar a esto. Pero se cree, y esto le puedo decir que obedece a unas pruebas, ¿sí? Se cree de que la ingestión de estos recursos, de este tipo, hablando de peces, adquieren un sabor desagradable que los convierte en impropios para el consumo. Por lo tanto, los grandes perdedores aquí son los pescadores artesanales. Yo les cuento esto, que antiguamente, cuando las fábricas productoras de harina de pescado no hacían tan bien los procesos como sí lo hacen ahora, ¿no? Nosotros nos poníamos ahí a la pesca en el mismo muelle y capturábamos los peces que habían ingerido la sanguaza, lo que conocen esto, que era producto de la fábrica de harina de pescado, y el sabor rico, el ceviche, escúchenme bien esto, se sentía en parte. Era un sabor bastante desagradable que lo hace impropio para el consumo. Y como repito, los grandes perdedores en este caso son los pescadores artesanales. Los que creo que pagan más fuerte el daño son las aves, ¿no? Porque tienen un alto grado de ser vulnerables ante los efectos de los contaminantes, ¿no? Por ejemplo, se ahogan casi siempre porque el petróleo se impregna en las plumas, no en las alas, no pueden volar y terminan ahogándose. Se produce un estrés fisiológico, también por la ingestión que accidentalmente adquieren, se produce una impactación intestinal, hay una deshidratación. Quizás las aves son los recursos que más fuerte pagan esta contaminación. Los crustáceos, se puede decir que en las prácticas esto se ha presentado bastantes tasas de mortalidad ante el petróleo. ¿Y por qué? Se cree que los crustáceos buscan el petróleo, se adhieren a él y terminan casi siempre muriendo. Entonces, le digo que se han hecho prácticas para esto y pareciera que los crustáceos son los que se van acercando a la muerte, digamos, buscando el contaminante. En cuanto a los mamíferos marinos, estos pueden lesionar sus mucosas, tejidos respiratorios y ocasionar daños hepáticos y de tejidos y de torrente sanguíneo también. En este caso estamos hablando de mamíferos marinos, estamos refiriéndonos a los mismos lobos, y también
los que tienen la oportunidad de conocer, por ejemplo, la alondra felina llamado chungungo, ¿no? El chungungo también es muy impactada y esta especie es considerada amenazada. Ojalá que el daño no impacte tan fuerte. A nivel Perú, pues estaríamos hablando de una 1.500 especies de chungungo, y este devastador desastre podría terminar quizás haciendo el daño más grande y poniéndola en serio riesgo de desaparición. Los hidrocarburos también en las algas bentónicas. Ustedes saben que las algas bentónicas juegan un papel importante, ¿no? Y ante esta contaminación, el ciclo reproductor de las algas bentónicas es bastante largo, ¿no? Y una destrucción masiva de su hábitat puede modificar las características de un lugar durante varios años. Por eso decía que esto podría ser hasta cierto punto irreversible. O sea, es necesario conocer que en los cinturones de macroalgas vive una enorme cantidad de organismos, ¿no? De organismos que en los primeros estadios de su vida, los estados larvales pasan en este lugar, ¿no? Y por otro lado, las algas también sirven como alimento a una enorme cantidad de recursos. Los mecanismos de toxicidad de los productos del petróleo frente a las algas ponen en serio juego una alteración de la permeabilidad de la membrana celular, bloqueando casi todos los intercambios vitales, hasta quizás la destrucción celular, ¿no? Por otro lado, también impide lógicamente llevar en forma eficiente la fotosíntesis esencial en las plantas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de todo el daño que ocasionan los diferentes recursos y por lo tanto, me parece que la enseñanza de ahora sería a medidas de prevención, ¿no? Defender la naturaleza es defender nuestra propia vida. Finalmente, les digo a ustedes, señores, considero que debe caer todo el peso de la ley a la empresa causante de este enorme desastre ocasionado en el ecosistema marino, y no seamos nosotros los peruanos los que con nuestros impuestos paguemos el terrible daño ocasionado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor Del Carpio, por su presentación. Seguimos nosotros trabajando el tema del derrame de petróleo, esta emergencia ambiental que ha sucedido en nuestro país. Y ahora es un gusto presentar y saludar igualmente al doctor Gustavo Ortega para continuar tratando este tema y también invitar a todas las personas que nos están acompañando a que hagan sus preguntas a través del chat y nosotros vamos a hacérselas llegar a nuestros invitados. Hoy estamos tratando el tema emergencia ambiental, derrame de petróleo. Doctor Gustavo Ortega, quien es especialista en salud pública, le doy el pase, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, la cual he aceptado con gusto y con el aliento de que desde nuestra región se esté tratando un tema que pareciera muy distante, pero que de alguna u otra manera nos involucra en el tema de la salud. Indudablemente que tenemos que apreciar en el contexto de esta emergencia sanitaria llamada derrame de petróleo, pues porque hemos visto que no solo aborda la parte de algunas especies que han sido recogidas y que lamentablemente se ha visto pues su deterioro al ser impactadas por este petróleo tan mortal que ha resultado para ellas. Algunos titulares dicen que la pesca de consumo humano no se vería afectada porque se trata de especies que se extraen de alta mar y no considerando pues el hecho de que cerca a lo que es el lecho marino y costero, pues hay especies que afectan también o se ven afectadas y afectan también a los pobladores de la región costera. 1.500 pescadores se habla y conjuntamente con ellos sus familias. Y entonces para mí ha sido muy importante tocar en esta ocasión un detalle muy importante que en salud pública tiene mucho que ver. Y en el hecho de comprender la salud pública está el hablar pues de los determinantes en salud. La salud de las personas pues depende de muchos elementos que van más allá de las decisiones propias, los factores meramente fisiológicos, cómo es que fisiológicamente estamos funcionando,
sino es que las circunstancias sociales, económicas, medioambientales en las que las personas crecen, trabajan, viven y envejecen, van a ser pues esas experiencias que van a dar de alguna u otra manera a cada individuo un impacto importante sobre su salud. Dentro de las determinantes en salud, el 25% se refiere a lo que vienen a ser los factores biológicos, cómo estamos constituidos. El 15% a factores físicos. El 10%, no es despreciable esa cantidad, a factores ambientales. Y de hecho, que estos van del lado de los factores de comportamiento. Y el comportamiento, pues, hoy por hoy se ha visto vulnerado con esta circunstancia tan dolorosa y dramática para nuestra patria. El 50%, pues, se le atribuye hoy por hoy a la parte socioeconómica, la cual, como hemos referido, se ve afectada no solo en los 1.500 pescadores que por allí estarían perdiendo su fuente de ingresos, sino también en el resto, puesto que esto afecta no solo a ellos, sino también la salud de las demás personas. Entonces, los determinantes sociales de la salud son ese conjunto de factores económicos, ambientales, sociales, que influyen en la salud de cada quien. Y es por ello que repercuten en esas inequidades en materia de salud, esas desigualdades que nos hacen reflexionar en este momento debido a que estas condiciones son moldeadas por la distribución del poder, del dinero, de los recursos, y los determinantes de la salud son también pues esos causantes de las inequidades en el estado de salud de las personas. Y es por ello que nos hemos permitido, y me he permitido esta noche, hablarles un poquito de este tema basado en este lado del contexto de la salud pública. Pues si bien los factores sociales y económicos son parte fundamental de muchos estudios, hay que resaltar que el papel de los factores ambientales, abordando lo que precisamente nos llama a mucha congoja, es el ver que hay estudios que se refieren a los derrames de petróleo y que pueden afectar no solo la calidad del medio ambiente, sino que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, reconoce que estos factores ambientales son causa importante de enfermedades, discapacidad y muerte a nivel mundial, en especial en países en vías de desarrollo. Y pese a que socioeconómicamente nos estábamos ya comportando como un país que había salido de esa esfera, pues hoy por hoy nos vemos involucrados en una realidad que nos dice que todavía nos hallamos allí inmersos. Los estudios pues relacionan este deterioro ambiental en zonas de explotación petrolera y donde se presentan estos derrames, van a permitir que la población subyacente presente dentro de estas determinantes en salud enfermedades dermatológicas, pulmonares, cáncer tan temido, abortos espontáneos y otras condiciones de salud. Es por ello que tenemos que hallar determinantes próximos, subyacentes y básicos que influyan en la salud. Los determinantes próximos o inmediatos van a ser esos que dan a nivel individual un estado de salud. Y dentro de ello está pues la dieta, la alimentación que pudiera contener elementos traza de lo que viene a ser este elemento tan perjudicial en las especies como es el petróleo. De otro lado, se resalta pues ese círculo vicioso entre lo que viene a ser, si hay una falta o ausencia de alimentos salubres, va a haber un proceso de desnutrición. Y si hay desnutrición, va a haber enfermedad. Es por ello que la desnutrición va a reducir la capacidad propia del organismo para resistir las enfermedades. Va a depletar toda la posibilidad del organismo de defenderse. Y vamos a entrar pues en procesos como pérdida de apetito, se va a afectar lo que viene a ser, va a haber cuadros de malabsorción de los alimentos, se va a alterar el metabolismo y pues también, como es sabido, la conducta de las personas. Un ejemplo parecido y característico era el que se puso hace un par de años nomás, o quizá un poco más,
el interés en una patología que era muy propia de la infancia, como era la anemia, que traía consigo este tipo de alteraciones propias y que repercutían en la enseñanza y en el aprendizaje de nuestra niñez. Entonces, este problema requiere pues que estos factores ya también subyacentes sean aquellos que se manifiesten de alguna manera dentro de lo que viene a ser una seguridad de los productos que vamos a ingerir, una seguridad a nivel del hogar y del ambiente propicio para la salud. ¿Cómo? Con cuidados adecuados, sobre todo para los grupos vulnerables, adultos mayores, niños, madres, mujeres en edad fértil, personas de grupos susceptibles, y personas que no tienen necesariamente un acceso a los servicios de salud, pese a que se hayan hecho todos los esfuerzos para hacer o democratizar, por decir así, la salud. Sin embargo, hay personas que no pueden acceder a estos servicios. Así pues, entonces tenemos que una dieta con insuficiente cantidad de calorías, proteínas, minerales, oligoelementos, afecta el crecimiento, el desarrollo fetal, infantil, materno, y esto va a acarrear pues un bajo peso al nacer, un retardo del crecimiento intrauterino, y a su vez va a traer un riesgo del crecimiento y del desarrollo materno-infantil. Es por ello que nos preguntamos básicamente, ¿qué puede ocurrir o cómo puede ocurrir esta exposición a estos productos del petróleo? Básicamente lo hemos visto no solo por el derrame propiamente dicho, sino incluiremos allí los vapores que emanan estos productos y que han sido derramados indiscriminadamente con sustancias químicas que, si bien es cierto, las usamos con otros fines, pero que en este momento han expuesto a la población, no solo costera, sino yo diría del mundo, a una realidad que permite decir que si ha habido un escape desde estos tanques de almacenaje, desde estos tanques, este escape accidental, vamos a ponerlo así, va a permitir que las personas incluso que están participando en la recolección, en la captura de estas cantidades ingentes de petróleo, pues van a estar expuestas a manera de inhalar los vapores, algunos de los componentes que allí están presentes y que se evaporan naturalmente y que van a permitir procesos de intoxicación también. Y entonces, no solo las personas que allí se exponen, sino también los niños que a veces, sin temor a muchas de nuestras realidades, van a ver que allí está un elemento que llama su atención y van a acercarse poniendo en peligro su salud. Entonces, estos componentes, si bien es cierto, muchos nos dirán, pero estos entran y salen del cuerpo cuando uno respira en el aire, cuando uno los ingiere conjuntamente con el agua. Mucho de esto no solo se está quedando floculando allí, sino está ingresando en el subsuelo marítimo, y son los alimentos o la tierra cuando entran en contacto los que van a terminar accediendo a pequeñas partículas. La mayoría de estos componentes pues van a pasar rápidamente a la corriente sanguínea cuando se respira en forma de vapores, aerosoles, o cuando indirectamente los ingerimos, ¿no? Van a ser distribuidos extensamente en el cuerpo por la corriente sanguínea, y algunos de ellos van a ser degradados y transformados a sustancias quizás menos perjudiciales. Otros componentes de petróleo van a ser distribuidos lentamente en la sangre a otras partes del cuerpo y no se van a degradar fácilmente. Y es por ello que allí está la preocupación. Sin embargo, ¿cómo evaluar esto? Simplemente cuando vemos a una persona que ha entrado en contacto con algún componente de ello, vamos a tener un rastreo a nivel de orina y del aliento, lo cual dice que este producto ya ha ingresado. Hay que averiguar, pues, cuánto del producto se absorbe, cuánto de ello queda en el interior del cuerpo y cuánto de ello se permite liberar por medio de la excreción. Pero no es una excreción así nomás por así. Esto puede llevar, incluso dependiendo de la cantidad, a lo que viene a ser una insuficiencia renal de tipo agudo, crónico e incluso terminal, dependiendo de la cantidad.
Entonces, el tipo de sustancia química va a permitir evaluar también que analicemos cuánto ha sido el tiempo y la duración de la exposición, la cantidad de la sustancia química con la que se ha entrado en contacto, en este caso con el petróleo, y los componentes elementales del petróleo, especialmente los compuestos más pequeños como el benceno, por ejemplo, el tolueno y el sileno, si mal no recuerdo, que pueden afectar, pues, no solo superficialmente, sino pueden afectar el sistema nervioso de la persona que está expuesta. Y es decir, que las inhalaciones, pues, de concentraciones de benceno, por ejemplo, más altas, de 100 partes por millón, durante algunas horas, van a producir en la persona que está expuesta una cierta fatiga, dolor de cabeza, una cefalea global, náuseas llegando al vómito y un adormecimiento del cuerpo. Es decir, que esto no va a dejarnos por algún tiempo diciendo que, bueno, hemos extraído simplemente la cantidad de petróleo que se halla allí, sino también que esto puede estar expuesto o exponiendo a nuestra población simplemente a productos tales como el N-hexano, que puede afectar este sistema nervioso de manera diferente. ¿Cómo así? Produce una alteración de los nervios que es conocida como una neuropatía periférica, donde hay una pérdida de sensación de las extremidades, hay como una especie de sensación de adormecimiento y que incluso puede llegar en el caso de los miembros inferiores a una parálisis temporal o de un poco más de tiempo, permitiendo pues que si no se ha extraído este producto, esto se haga de manera un poco más prolongada. Entonces, la ingestión de estos productos y algunos derivados de lo que viene a ser el petróleo van a permitir no solo la irritación de la garganta, el estómago, va a haber depresión del sistema nervioso central, como lo hemos dicho, la dificultad respiratoria, una neumonía química es probable que ocurra debido al paso no solo de la inhalación de los vapores, sino también de la probabilidad de que algo de líquido pase por una secreción posterior. Los componentes, pues, de estas fracciones no solo dañan la sangre, el sistema inmune, el hígado, el vaso, los riñones, los pulmones y afectan también la salud materno-fetal, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, se han hecho muchos estudios en modelos animales, incluso de la exposición al petróleo. Sin embargo, todos ellos han demostrado que hay daño frente a esta exposición y lo evidencian pues las especies costeras que hemos visto penosamente morir por esta exposición. El benceno, que es uno de los componentes del petróleo, produce pues el cáncer, ¿no? La temida leucemia en los seres humanos. Y después también motivo de estudio que un producto de degradación que ya he mencionado, como es el N-hexano, vaya a tener que medirse con metabolitos que son excretados a nivel de la orina. El benceno se mide con pruebas de aliento y el metabolito del benceno, el fenol, puede medirse también en la orina para determinar si ha ocurrido una exposición y de qué tamaño esta nos ha afectado. Y esto va a permitir también que otro producto de degradación del petróleo como el etilenbenceno se pueda medir no solo en sangre, en orina, en aliento, sino en algunos tejidos de las personas que han estado expuestas. Eso es que en esta noche en la cual nos han permitido interactuar en diferentes escenarios a los profesionales que buenamente hemos querido contribuir con nuestro granito de arena, yo quiero simplemente llamar a la reflexión de que este momento es crucial para ver un futuro distinto. No podemos permitir que una empresa, por más importante que sea, tenga pues en sus manos, no tenga en sus manos planes de contingencia que hayan permitido frenar no un derrame frente a las especies marinas solamente, sino un derrame que afecte un medio de convivencia también que para los seres humanos como es el mar. Y esto llama poderosamente la atención y espero que con el diálogo que se abra a posteriori podamos interactuar y tener pues entre nosotros una nueva perspectiva para el final y la conclusión de este evento. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Gustavo Ortega. Ha sido muy interesante lo que nos ha manifestado el doctor. La verdad que es un problema muy grande que aún no está resuelto en nuestro país. Muy bien, vamos a escuchar al doctor Jaime Mujica Calderón ahora para dar algunas pautas también, sobre todo sobre este tema. Doctor, reiteradas buenas noches. Bien, Lorena, definitivamente yo creo que ha sido bastante ilustrativo escuchar el enfoque desde el punto de vista de este daño, de esta catástrofe en el medio ambiente que ha ocurrido en nuestro país, en el aspecto de salud, en el aspecto de la flora y la fauna, y también en el aspecto social. Pero yo creo que yo voy a enfocarlo desde un punto de vista totalmente diferente. Y definitivamente esta contingencia de estos derrames de petróleo en el mar no es una cosa que no haya ocurrido en diversos lugares. Ha ocurrido inclusive uno catastrófico en el Golfo de México, que es Deepwater Horizon, que definitivamente derramó una cantidad de petróleo, y fue la compañía British, una compañía inglesa, quien le tocó intervenir, y lógicamente que el plan de contingencia que aplicó fue muy diferente al que hemos tenido en el Perú. En primer lugar, ni siquiera tenemos una idea clara de cuál es la cantidad de petróleo que se ha derramado. Se han derramado 10.396 barriles, 1.650.000 litros. Y es lo que se ha derramado. Y la compañía pues engañó dando una cantidad que no era la cantidad correcta. Creo que a través de la presencia de esta compañía, definitivamente Repsol, una compañía española, no se tomó realmente las medidas oportunas que debieron exigirse con la participación definitivamente del Estado. Yo creo que en todas estas crisis que han ocurrido, existen planes de contingencia específicos cuando se derrama el petróleo. Y nosotros hemos visto realmente una manera folclórica de enfrentar realmente esta catástrofe. ¿Cuál es la forma realmente como se ha trabajado cuando ha habido derrames? Incendios controlados. Primero, evitar que el petróleo llegue a las costas. Es fundamental. Y la respuesta tiene que ser inmediata, y el Estado tiene que exigirle a la empresa que tenga su plan de contingencia inmediato, activando su seguro para poder cubrir una emergencia y una crisis de esta naturaleza. ¿Y cómo lo han hecho en otros sitios? Con incendios controlados, evitando que llegue el petróleo a las costas. ¿Cómo? Filtrando el petróleo en el mismo sitio para evitar realmente que llegue a la costa. Tercero, recolección y procesamiento del agua a través de cisternas para reprocesar el agua y evitar que se agudice el problema. ¿Qué ha pasado en el Perú? En el Perú, después de 3, 4 días, el presidente clandestinamente se reúne con el presidente Repsol y no afronta realmente el problema en la magnitud de lo que se ha causado. A mí realmente ha sido ilustrativo escuchar los daños en salud, los daños en la flora y fauna y los daños sociales. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasó en el Estado? Yo creo que la incapacidad del Estado ha sido evidente realmente en toda esta crisis que hemos tenido. La pandemia, sus efectos han sido catastróficos, no solo porque las medidas que han dado han sido tan desatinadas, que hemos sido ejemplo en el mundo de cómo afrontar una crisis, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto económico. Y frente a esta crisis que hemos tenido del derrame de petróleo, definitivamente el Estado creo que ha estado ausente. Yo creo que la inversión es importante. Yo creo que es importante que fomentemos explotar los recursos que tenemos. Pero creo que hay un paradigma dentro del mundo actual al cual no podemos obviar, que es el cuidado del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente tenemos que preservarlo para evitar las consecuencias que dice el doctor, las consecuencias en la flora y en la fauna. Pero cuando tenemos un Estado ausente, un Estado que no asume su responsabilidad, ¿acaso no supo en el momento que se dio realmente el accidente? Hasta los argumentos que tiraron fueron falsos. Dijeron que eran efectos del maremoto, que después fue desmentido. Entonces, definitivamente yo creo que necesitamos, y por eso es que yo me estoy permitiendo intervenir, un Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde y evite realmente que esto pase lo que hemos tenido ahora. Ahora estamos viendo todos los efectos que puede causar en la salud y que este daño es irreversible. En el caso del Golfo de México, del 2010 a la fecha, han pasado 12 años y los efectos se van dando como los dicen los doctores y como también lo ha dicho la doctora Fabiola. Pero lamentablemente, ¿qué pasa con nuestro Estado?
está ausente realmente de la responsabilidad que le corresponde para afrontar, como debe hacerlo el Estado, en los momentos que realmente necesita. Ahora estamos viviendo una crisis terrible y todavía no tiene la parte de este derrame de petróleo. Y definitivamente no es ir contra la empresa privada, es exigirle que cumpla su responsabilidad y que evite realmente este daño que se ha causado. A ver, vean cuánto, y lo pueden ver, hay una película, inclusive que se ha elaborado sobre este derrame en el Golfo de México, y vean cuál fue la multa que le cayó a la British Company, que es una empresa inglesa, y no fue realmente como la compañía que ha actuado acá. Entonces, definitivamente, mi reflexión es definitivamente que no podemos realmente cerrar los ojos ante problemas que son claros, ¿no? Y donde notamos de una manera muy prístina cuán ineficiente es nuestro Estado y cuán no solo es incapaz, sino también se acompaña a la corrupción. Esas reuniones clandestinas, yo creo que debieron darse apenas se dio, y no clandestinamente, sino afrontar el problema y hubiéramos evitado. A mí me ha causado realmente ver a los pescadores que les hacen un hoyo común, que les dan realmente unos trajes para que empiecen a retirar el petróleo en las playas. Sinceramente, no es justo lo que ha pasado en Perú. Gracias, Lorena. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por estas palabras para ir cerrando el tema de la instrucción, el tema de la información sobre el tema que hemos trabajado hoy día y dar también el paso a las preguntas, porque tenemos algunas preguntas tras escuchar a cada uno de nuestros panelistas. La primera consulta va para la doctora Fabiola Muñoz. Doctora Muñoz, nos hacen una consulta para usted. Se la voy a trasladar si nos escucha. Bien, tenemos una pregunta. Sí, por favor. A la doctora Fabiola. Doctora Fabiola, nos preguntan respecto a las entidades internacionales, ¿hasta qué punto ese respaldo que se ha visto en las últimas semanas se está dando en la práctica? Porque se ha escuchado, se ha visto de que hay alguna intervención incluso de entidades internacionales que respaldan al Perú. Pero en la práctica, quisiéramos que usted nos explique realmente cuál es el actuar de estas organizaciones internacionales. A ver, y yo diría que hay tres niveles en las que las organizaciones internacionales actúan, ¿no? Una es de gobierno a gobierno, y entonces ahí hay entidades del gobierno, o sea, países hermanos, países amigos, que pueden comunicarse con el gobierno y ver ayuda técnica, ayuda humanitaria. Es lo que normalmente vemos cuando hay un sismo, por ejemplo, ¿no? O hay un maremoto, o hay cualquier desastre, hay una ayuda de gobierno a gobierno. Hay un segundo nivel en el cual puede recibir la ayuda del gobierno, pero no necesariamente de otro gobierno. Puede ser, por ejemplo, de algunas organizaciones como la Cruz Roja Internacional, organizaciones multilaterales que ayudan al gobierno. Y hay un tercer nivel que es la ayuda que llega de organizaciones de sociedad civil a otras organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, la Fundación X que va a apoyar a los pescadores a través de la ONG que está en el Perú, que tiene base en el Perú y que canaliza su apoyo. Pero para eso, lo más importante es que el Estado sepa qué hacer, sepa qué pedir, sepa cómo organizar ese apoyo que va a recibir o que le llega. Entonces, cuando estamos diciendo, y creo que eso es una cosa en la que todos hemos coincidido, que se ve una ausencia de liderazgo y de capacidad del Estado para una respuesta eficiente, eso implica inclusive esa capacidad para organizar todo el tema de recepción, de apoyo, de ayuda, de asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? O sea, hay entidades como el CERFOR y el CERNAM que recibirían con mucho agrado el soporte técnico y el apoyo para el tema de fauna silvestre, el manejo de fauna silvestre, que es una cosa que se requiere tanto. Pero si el Estado no está organizado, no va a poder tampoco canalizar adecuadamente estos apoyos, ¿no? Entiendo que el Ministerio del Ambiente se ha contactado con algunos otros países, pero claro, en la situación en la que estamos, con cambios de ministros a cada rato, con una situación de inestabilidad total,
eso tampoco ayuda a enfrentar una crisis como esta. Entonces Doctora, creo que hay elementos que hacen que sea más difícil concretar la ayuda. y respecto a las sanciones que estas entidades internacionales efectuarían a la empresa que ha dañado, ¿hasta qué punto esto se puede llegar a dar? Porque también se ha comentado el tema de las sanciones. A ver, una cosa que es bien importante entender es que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico en el país, pero también pueden existir algunos otros sistemas que no son necesariamente locales o nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que una compañía como Repsol tenga algunos compromisos internacionales con su casa matriz, digamos, para reducir emisiones o para tener ciertas conductas que tienen que ser respetuosas con el ambiente, respetuosas con la sociedad, una serie de elementos. Si se comprueba que aquí no han cumplido o han tenido determinada conducta que no está respetando el compromiso que tienen, pueden ser también sancionados, pueden ser de acuerdo a esa organización o a esas reglas de juego. En el Perú nosotros tenemos un sistema jurídico, un marco jurídico, y eso hay que respetarlo, porque es muy importante que exista predictibilidad. Creo que una cosa que tenemos que aprender es que no es bueno relajar las normas ambientales, no es bueno relajar las normas sociales tampoco. Cada vez que se ha discutido en el Perú sobre cómo promover más inversión, la primera manera es, ya, reduzcamos las vallas ambientales. Y esa es una pésima decisión, porque los mejores inversionistas lo que buscan es estándares ambientales altos, es estándares sociales altos y predictibilidad. Entonces, hay que respetar el marco jurídico. Ahí hay formas de sancionar a la empresa, con multas, de hecho se le ha puesto una medida de paralización en la boya donde, o en la zona donde están operando, o sea, hay una serie de elementos, pero lo que sí es claro es que hay que respetar el marco jurídico, porque si el Estado no respeta el marco jurídico, en este caso o en cualquiera, entonces, ¿cómo le vamos a pedir a los demás, a las empresas, que lo respeten, si el primero que lo viola es el Estado? Entonces, es muy importante respetar las normas y el marco jurídico. Y concuerdo con lo que se ha dicho, que tiene que haber, digamos, en ese marco jurídico, la sanción que corresponda con todo el peso de la ley, una vez que salgan las investigaciones y se sepa ciencia cierta qué cosa es lo que ha sucedido. Bien, doctora, muchísimas gracias. Sin duda alguna, este daño generado por el derrame de petróleo no solamente afecta al ecosistema, sino también a la salud pública. Nos alcanzan una pregunta para el doctor Graciano del Carpio Tejada, y esto va relacionado con las campañas que se iniciaron a nivel nacional sobre la recolección de cabello. Doctor, ¿qué tan efectivo, qué tan cierto puede ser que con el cabello de las personas se pueda detener o se pueda limpiar el mar frente a un derrame de petróleo? Pienso que dada la magnitud del desastre, realmente es poco lo que se hace. Es muy, muy poco. En primer lugar, ¿cómo vamos a conseguir tremenda cantidad de cabello por un lado? Y por otro, el efecto es rapidísimo. Tendría que sacarse en forma inmediata, porque el cabello también se hunde. También yo daba el ejemplo de las cáscaras del arroz, que lo estoy hablando con cierta experiencia. Pero también si lo deja 1 o 2 días para sacar eso, también se va a hundir, ¿no es cierto? En este caso, más efectivo que los dos sería la pluma. Por eso las aves, le digo que sufren más el impacto, no porque penetra, ¿no?, hacia sus plumas, les impide mover, les impide volar y termina ahogándose. Eso podría ser más efectivo que todo, pero realmente la solución dada es muy poca. Muy poco. Para eso realmente yo considero que se deben dar los planes de contingencia, y esto no debe suceder de ninguna manera. Son 6.000 barriles. Vamos a tratar de solucionar este problema sacando el cabello, sacando la sardina a estas alturas. Es difícil. Yo creo que la empresa debió tratar de solucionar de la mejor manera esto, ¿no? Hay formas también como biotecnológicas para poder utilizar esto. De un momento a otro no es posible.
Por eso en algunos casos cuando se tarda mucho tiempo esto se convierte en irreversible, ¿no? ¿Por qué le digo? Muchas de las pruebas que queremos hacer, habla de los detergentes, habla del cabello, habla de la cáscara del arroz. Cuando se deja tiempo, va a desaparecer de repente el derrame de nuestra vista, ¿no es cierto? Pero va a adquirir peso y mayor densidad que el agua se va a hundir. Y el daño de la superficie se va a ir al fondo, ¿no? Hacia los recursos bentónicos. No sé si está respondiendo. Bien, doctor, muchas gracias por esa respuesta y esto también aclara la situación de las campañas con respecto a poder ayudar, ¿no? Ayudar en cierto modo, entre comillas, poder salvar en parte el ecosistema. Eric, vamos con más preguntas. Sí, tenemos todavía más preguntas para el doctor Gustavo Ortega. Doctor, nos hacen una consulta para usted en este tema de la contaminación y efectivamente cuando hablamos de la contaminación, algo que ha resaltado muchísimo por las protestas, definitivamente que han hecho, son los pescadores. Ellos que no tienen un seguro, en la mayoría, porque en algunos lugares están asociados, pero no hay un seguro para ellos. Ellos son personas que viven de esto, viven del día a día y nos preguntan sobre las enfermedades que algunas personas ya han mostrado o algunos síntomas que han mostrado producto de esta contaminación, porque si bien es cierto, el mar está contaminado, pero hay algunos pescadores que no han parado, ellos han seguido trabajando y se están exponiendo. Perfecto, bien. Obviamente que queda no solo la responsabilidad en lo que viene a ser la empresa para salvaguardar la salud de estas personas, sino también del Ministerio de Salud, que a través de una afiliación pronta podría resolver ello. Los problemas iniciales, tú lo has dicho, por exposición van a ser la inhalación y los problemas dermatológicos, con una irritación, una dermatitis por contacto, una neumonía aspirativa por los vapores que pudieran allí estar siendo emitidos. Van a ser de necesidad y de urgencia en el sentido de simplemente, en primer lugar, atender la urgencia y lo que de repente va a ser un poquito más difícil, permitir que estas personas se alejen del área en conflicto. Y esto va a ser difícil porque la tarea, pues, del pescador es salir con su embarcación diariamente a buscar el sustento, llevar todo este aparataje de lanchas, botes y todo lo demás, pues va a ser un poco difícil. Sin embargo, en primera instancia va a ser el alejamiento de la zona, la no exposición a estos vapores, la no exposición al producto directamente en contacto con la piel y, por supuesto, también va a implicar eso que toda la familia de los pescadores no esté en la circunstancia de estar en el entorno de este mar tan contaminado por estos días, por la lamentable derrame de petróleo, ¿no? Indudablemente que eso, hemos mencionado que hay algunas evidencias que se pueden hacer, pruebas a nivel de orina, a nivel de aliento, incluso a nivel de heces, de que sí los productos principales de degradación del petróleo pues van a poder estar siendo emitidos allí para demostrar que esto es así. Sin embargo, pues correspondería, como ya estamos llegando a la conclusión con el doctor Mujica también, que seamos lo suficientemente corajudos como para exigir el resarcimiento, no solo a nivel del desastre natural, ecológico, sino también en la salubridad de las personas. Doctor Gustavo Ortega, tomando en cuenta sus palabras, ¿hay algún control que está realizando el Ministerio de Salud a las localidades cercanas? Porque es un hecho que la actividad de la pesca continúa, a pesar del derrame de petróleo. Está llegando pescado a los mercados, a las localidades cercanas. ¿Hay un control? ¿Está haciendo algo el Ministerio de Salud para esta gente que está cerca a estos mercados, a estas localidades? Entiéndase que las diferentes publicaciones están emitiendo
distante proceso o problema con los elementos de pan llevar, que serían prácticamente el pescado y los productos de la pesca, ¿no? Con simplemente están un poquito deslindando la responsabilidad, diciendo, no, los que estamos trayendo son pescados de alta mar, por ende no habría la posibilidad de exposición de las personas hacia los componentes del petróleo. Sin embargo, como bien lo has resaltado, los pescadores de bote, de chalana, de lancha, pues son del contorno del litoral, y simplemente ellos no se adentran mucho más allá, pues pudiendo tener también una composición por allí, algo llamativamente peligroso como es una mancha de petróleo en el interior de las vísceras de estos pescados, lo cual pues no sería sino dañino y perjudicial para las personas que lo vayan a consumir, ¿no? Bien, doctor, ¿no se conoce hasta ahora entonces algún control que No, haya emitido el Ministerio de no Salud? hay, el ministerio no ha publicado no ha hecho ningún comunicado a ese respecto. Sin embargo, como digo, no lo hace en virtud a que se está, lo que se dice, son pescados de alta mar, por consiguiente, no tienen ningún riesgo aparente para la salud de la población, no considerando a los que son extraídos todavía a nivel del litoral cercano. Muchas gracias, doctor Ortega. Muy bien, muchísimas gracias por esa aclaración. Había gran incertidumbre en la población, incluso en el terminal pesquero se había reducido el precio del kilo de pescado, ¿no? Porque justamente las personas no estaban yendo a comprar por ese gran temor. Vamos con las conclusiones finales sobre este tema: emergencia ambiental, derrame de petróleo. Doctor Jaime Mujica Calderón. Bien, agradecer realmente las brillantes exposiciones de la doctora y los doctores. Creo que el daño se ha causado y definitivamente, como decía la doctora Fabiola, ¿no? Tenemos que respetar un marco legal, pero con un Estado no ausente. Y definitivamente, apenas se dio el problema, los efectos hubieran sido mucho más pequeños si es que definitivamente se atacaba en el momento que se dio el mal, ¿no? Evitar que el petróleo llegue a nuestras costas. Y ha llegado. Y todavía, de una manera muy sarcásticamente, a los pescadores se les daba trabajo para que vayan ahí a limpiar las playas del petróleo que habían causado ellos. Creo que hay muchas cosas todavía que son temas interesantes que tenemos que seguir debatiendo, y sería interesante que ante esta crisis el Congreso, en lugar de estar preparando medidas para institucionalizar la mediocridad de la educación universitaria, pensara realmente que sí, es un problema que merece una comisión de investigación para saber realmente cuáles son las implicancias de un problema tan grande como el que ha sucedido en Perú. Gracias, Lorena, y gracias a nuestros distinguidos ponentes. Usted, doctor, las gracias, y también muchísimas gracias a la doctora Fabiola Muñoz, al doctor Gustavo Ortega, al doctor Graciano del Carpio por estar esta noche con nosotros. Realmente ha sido interesante el análisis que han realizado desde diversos puntos de vista. Nosotros nos vamos y vamos a regresar el día miércoles con un tema que nos preocupa a toda la ciudadanía arequipeña: el incremento de la delincuencia. ¿Se debe declarar o no en emergencia nuestra región Arequipa? Ese es el tema que vamos a plantear y que tendremos invitados especiales para que puedan darnos solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esta ola delincuencial? Nos vamos a ir. Así es, Lorena, nos estamos retirando en esta segunda edición 2022 de Ventana Sanmartiniana. Un abrazo para todas las personas que nos han seguido, gracias a los que nos han enviado sus preguntas y, por supuesto, a nuestros panelistas. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo miércoles.